Hola, este es el Dr. Todd Grande. Hoy la pregunta es, ¿qué es el trastorno de personalidad histriónica? Ahora, el trastorno de personalidad histriónica se caracteriza por una emotividad excesiva y un comportamiento de búsqueda de atención. Y cuando observamos los criterios de síntomas, vemos una serie de elementos relacionados con esto. Entonces, un individuo con este trastorno a menudo quiere ser el centro de atención y se siente incómodo si no es el centro de atención. Vemos comportamiento sexualmente seductor o provocativo que está fuera de contexto, por lo tanto, en entornos laborales o sociales donde normalmente no esperaríamos ver ese comportamiento. Vemos emociones que cambian rápidamente y son superficiales, por lo que vemos aquí con las emociones que cambian rápidamente es que cuando otras personas están observando a alguien que tiene este síntoma del trastorno de personalidad histriónica, el individuo que tiene el síntoma parece ser inauténtico. No parecen ser genuinos porque tienen estas reacciones emocionales muy fuertes, pero cambian muy rápidamente. También vemos un esfuerzo por llamar la atención a través de la apariencia física y muchas veces esto se expresa en la selección de ropa. Así, las personas con este trastorno suelen elegir ropa y combinaciones que realmente llaman la atención. El contenido del discurso y el patrón del discurso para alguien con trastorno de personalidad histriónica a menudo es impresionista y carece de detalle. Por lo tanto, alguien con este trastorno, con este síntoma, tendrá este estilo de discurso altamente impresionista, pero no podrá respaldar ninguna afirmación que haga o cualquier otra cosa que estén diciendo con detalles. Entonces parece, de nuevo, sin mucho pensamiento, parece superficial. Consistente con los componentes de búsqueda de atención de este trastorno, alguien con trastorno de personalidad histriónica a menudo es autodramático, teatral y tienen expresiones emocionales exageradas. También son fácilmente influenciables, por lo que esto refuerza la idea de las emociones que cambian rápidamente. Además, alguien con este trastorno tiene opiniones que cambian rápidamente y pueden parecer adoptar convicciones muy fuertes sobre un tema muy rápidamente, así que alguien puede mencionar un fuerte sentimiento que tiene una convicción de valor y alguien con este trastorno puede adoptarlo muy rápidamente sin realmente pensarlo bien. Y de nuevo, parece algo inauténtico, no parece genuino que pudieran haber desarrollado una convicción tan fuerte tan rápidamente y con tan poca información. Otro criterio de síntoma para el trastorno de personalidad histriónica es que creen que las relaciones son más íntimas de lo que realmente son. Avanzan las relaciones por ese camino hacia la intimidad en términos de cómo creen que la relación es mucho más rápida de lo que las personas se sienten cómodas o de lo que es realmente real. Por lo tanto, pueden conocer a alguien por solo unos días y considerarlos un mejor amigo, un gran amigo o incluso un fuerte interés romántico. Cuando tomas estos criterios de síntomas juntos y observas los diferentes comportamientos, no debería sorprender que las personas con este trastorno luchen con las relaciones y suelen tener relaciones fallidas. Muchas veces cuando alguien con trastorno de personalidad histriónica busca tratamiento es debido a los síntomas depresivos de perder lo que creían que era una relación cercana. Ahora, curiosamente, con el trastorno de personalidad histriónica, si observamos los otros trastornos de personalidad, no se asocia con un funcionamiento de bajo nivel o muchos problemas con la carrera. Por supuesto, viene con consecuencias. Las relaciones que mencioné y otros entornos sociales pueden volverse incómodos y extenuantes para alguien con este trastorno, pero muchas personas con trastorno de personalidad histriónica trabajan y tienen carreras relativamente exitosas. Encontramos que tienden a desempeñarse un poco mejor en carreras que requieren mucha creatividad e imaginación y no tienden a desempeñarse también en carreras que demandan mucho pensamiento lógico y análisis. Ahora, al revisar los criterios de síntomas,
Está claro que el trastorno de personalidad histriónica comparte muchos criterios de síntomas o tiene criterios de síntomas similares con otros trastornos de personalidad. Y por esta razón y otras razones, este trastorno es difícil de diferenciar particularmente de otros trastornos de personalidad. Además de eso, es altamente comórbido con 4 trastornos de personalidad específicos, y esos son los trastornos de personalidad, por supuesto, con los que se confunde más fácilmente. Los trastornos serían límite de la personalidad, personalidad dependiente, antisocial y narcisista. Así que esos 4 trastornos de personalidad son altamente comórbidos con el trastorno de personalidad histriónico y, por supuesto, comparten muchos criterios de síntomas similares en términos de trastornos de salud mental, que no son trastornos de personalidad, que son comórbidos con el trastorno de personalidad histriónico. Vemos trastornos depresivos, particularmente el trastorno depresivo mayor, que es altamente comórbido con el trastorno de personalidad histriónico. Además, el trastorno de síntomas somáticos y el trastorno de conversión son comórbidos con el trastorno de personalidad histriónico. Así que, cuando pensamos en cómo diagnosticar el trastorno de personalidad histriónico y miramos la evaluación y tomamos una historia completa y luego miramos los diferentes criterios y por supuesto tomamos en cuenta muchos factores, podemos ver que sería desafiante diferenciar este trastorno de los otros trastornos de personalidad donde hay muchas características similares. Si observamos el trastorno de personalidad límite y pensamos en cómo puede ser diferente el trastorno de personalidad límite, el área que es más sorprendente, que es diferente, sería la ira, particularmente la ira constante que vemos en muchas presentaciones de trastorno de personalidad límite. Eso no es típico del trastorno de personalidad histriónico. Además, hay una naturaleza autodestructiva en el trastorno de personalidad límite que normalmente no vemos con el histriónico, y el ciclo de idealización y devaluación que vemos con el trastorno de personalidad límite no se expresa de la misma manera con el histriónico. Hay una tendencia a idealizar con el histriónico, pero no está la pieza del ciclo de devaluación de la misma manera que lo vemos con el límite. Ahora, con el trastorno de personalidad dependiente, creo que este trastorno es probablemente el más fácil de confundir con el trastorno de personalidad histriónico. Es bastante similar. Pero con el trastorno de personalidad dependiente no vemos las emociones exageradas como lo hacemos con el histriónico, aunque, como mencioné, estos dos trastornos de personalidad están bastante cerca uno del otro. Con el trastorno de personalidad antisocial, el área que resulta confusa es la parte de manipulación. Entonces vemos con ambos antisociales. Y con trastornos de personalidad histriónica hay una parte de manipulación. Con lo antisocial, la parte de manipulación es para obtener beneficios o poder o algún tipo de ganancia material. Con el trastorno de personalidad histriónica, esa manipulación está ahí para hacer a alguien el centro de atención, para atraer atención. Hay algunas similitudes, pero también algunas diferencias. Y luego con el trastorno de personalidad narcisista, con este trastorno y con el histriónico, la similitud sería la parte de buscar atención. Alguien con trastorno de personalidad narcisista también quiere que se le preste atención. Pero se trata de superioridad. Buscan atención para que otros reconozcan su superioridad. Alguien con trastorno de personalidad histriónica no necesariamente busca atención debido a algún tipo de sensación de superioridad. Las personas con trastorno de personalidad histriónica están dispuestas a buscar atención incluso si parecen frágiles, delicadas y problemáticas. Entonces no buscan ser considerados como grandes y superiores y mejores que otras personas. Están bien con parecer. Trastornados y frágiles. Algunos con trastorno de personalidad narcisista usualmente no estarían bien con ese tipo de atención. Entonces, ambos tienen elementos de búsqueda de atención, pero el razonamiento es diferente para esos dos trastornos. En términos de diagnóstico y tratamiento del trastorno de personalidad histriónica, no hay mucha investigación detrás del trastorno de personalidad histriónica, y creo que en la salud mental comunitaria, en los entornos,
este trastorno tiende a ser pasado por alto. Por lo tanto, hay presentaciones donde este trastorno debería ser diagnosticado y en su lugar se diagnostican otros trastornos de personalidad similares. Ahora, la prevalencia del trastorno de personalidad histriónica en la población general es menos del 2%. Por lo tanto, parecería que veríamos más presentaciones de este trastorno de las que vemos. Y creo que una gran parte de eso es un diagnóstico erróneo. Los trastornos de personalidad límite, narcisista y antisocial son comunes en la salud mental comunitaria y el histriónico no lo es. Así que creo que cuando alguien llega con síntomas histriónicos, muchas veces se le diagnostica como límite el trastorno de personalidad narcisista o antisocial. El diagnóstico erróneo nunca es algo que los clínicos de salud mental quieran hacer y en algunos casos puede tener consecuencias más graves que otros. Creo que con los trastornos de personalidad, la visión general es que los protocolos de tratamiento son bastante similares para el límite y para el narcisista como lo son para el histriónico. Entonces, si hay un diagnóstico que está un poco desviado y alguien es diagnosticado con límite en lugar de histriónico, creo que parte del pensamiento allí es que, bueno, si el tratamiento es similar, entonces puede que no sea un gran problema. Pero el diagnóstico erróneo es realmente siempre peligroso hasta cierto punto, y los tratamientos y el enfoque del tratamiento serían diferentes para el trastorno de personalidad histriónica de lo que veríamos para el límite antisocial o narcisista. Y hasta cierto punto incluso diferente para el trastorno de personalidad dependiente. Por lo tanto, es importante examinar cuidadosamente estos criterios y hacer un historial exhaustivo e intentar ser lo más preciso posible al diagnosticar trastornos de personalidad. El trastorno de personalidad histriónica viene con ciertos riesgos. Hay un mayor riesgo de autolesiones, incluyendo el suicidio. Así que aunque se considera menos grave en muchos aspectos que el límite o el antisocial, todavía hay elementos peligrosos en él. El enfoque del tratamiento para el trastorno de personalidad histriónica, como mencioné antes, muchas veces vemos síntomas depresivos porque la relación ha fallado y eso es lo que lleva a alguien al tratamiento inicialmente y ese es el enfoque inicial del tratamiento. Más tarde podría haber un debate sobre los límites y la perspicacia, que sería muy similar a muchos trastornos de la personalidad. Trabajar en los límites y la perspicacia serían áreas que querríamos examinar para el tratamiento si el cliente estuviera de acuerdo con eso. Espero que esta descripción del trastorno histriónico de la personalidad te haya parecido interesante. Gracias por ver.